optimizar el espacio aéreo de la Ciudad de México, del Valle de México, que claramente lo estamos viendo. No se resolvió con Santa Lucía, porque ya los habían indicado todos los estudios, no podían coexistir bien Santa Lucía y el Benito Juárez. Hoy hay cifras muy positivas de inversión extranjera, hay una gran oportunidad en este momento que es pues la relocalización de la inversión que sale de China por razones geopolíticas, por el encierro tan largo a la que ha estado sometido China en los últimos meses, se está desacoplando de la economía mundial, los costos de transporte han aumentado, y México es un lugar muy atractivo, y esa parte de la economía crece bien, pero podría crecer mucho mejor si estuviéramos enfocando la inversión pública a proyectos de alto valor que ayuden a conectar mejor México con Estados Unidos, los estados del sur con los del norte. Ha habido una caída brutal en la inversión extranjera directa en materia energética, la eléctrica se ha colapsado, vivimos el absurdo de tener muchos proyectos parados que no se pueden conectar porque la CRE no les quiere dar el permiso, proyectos, muchos de ellos eólicos, solares, que nos ahorrarían gas que hoy estamos importando de Estados Unidos. Estamos desaprovechando esta oportunidad para licitar los campos petroleros que no va a poder desarrollar Pemex y que permitirían ingresar recursos al país, a reactivar la industria petrolera. Y por supuesto, hay otros muchos temas donde pues, el inversionista en ciertos ámbitos se siente incómodo, los problemas de seguridad, etcétera. Entonces sí, difícil enfrentar una pandemia, pero el sueño que tiene el presidente, usando sus palabras de crecer al 5%, está muy lejos, pero podría estarlo menos con una política más enfocada, que fuera más realista respecto a qué es lo que sirve para estimular la inversión, que como todos sabemos es al final de cuentas la fuente, el impulso más importante del crecimiento económico. Ahora, el presidente dijo, crecimiento económico no es bienestar, y recalcó, y aquí lo voy a leer literal, Carlos, el crecimiento no va a beneficiar a todos los mexicanos porque se le va a continuar dando prioridad a los programas económicos de apoyo para los más necesitados. ¿Cómo interpretas esta frase? Bueno, ayer nos dijo que a los ricos les ha ido muy bien, entonces habría que ver como el argumento en su conjunto. Pero no está peleada una cosa con otra, José Luis. Entre más crezca la economía, el socio de todos los inversionistas, que es el erario, más recauda, y entre más recauda, más capacidad de tener estos proyectos, estas transferencias a los sectores que esperemos, a los más necesitados, porque no todo llega a los más necesitados. Entonces no está peleado. Qué bueno que le importan los pobres, qué bueno que los va a visitar, qué bueno que hable en su nombre, yo creo que eso hay que celebrarlo. Pero bueno, la política social tiene problemas y podría ser mucho más activa, con mucho más recursos en temas que les importa mucho a los y las mexicanas, guarderías, escuelas de tiempo completo, muchos servicios públicos se han recortado por falta de recursos, y si hubiera más crecimiento económico, José Luis, pues habría más recursos disponibles para el gobierno, si hubiera menos distracción de recursos para invertir en la Comisión Federal de Electricidad, cuando habría privados dispuestos a hacerlo, que le darían además a la CFE, pues que es el único que puede transmitir y distribuir electricidad, recursos por usar la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay muchas cosas que permitirían crecer más sin por ello descuidar a los pobres. Qué bueno que les preocupa, pero la mejor forma de hacerse de recursos para todos es el crecimiento. La mejor forma de crear riqueza es con empleos bien pagados, para eso hay que crecer. En fin, creo que faltan muchas asignaturas, José Luis. Y cuando el pobre llega a la tortillería, el kilo de tortilla le cuesta más de 20 pesos y no le alcanza. Que ahí está el otro tema. Ese es el México real, Carlos. El México real es ese, aunque hay que aclarar que sí, el precio mundial. Así como la complicidad del gobierno de México en la esclavitud que ejerce el gobierno de Cuba en agravio de los pueblos de aquel país. Lo voy a explicar. En primer lugar, está plenamente demostrado que el apoyo heroico que dieron miles de médicos mexicanos y personal de apoyo durante la pandemia fue correspondido por el gobierno con el despido fulminante de ellos tan pronto amainó la pandemia. No obstante, que habían sido contratados con pagos miserables y que les fue denegada la vacuna durante mucho tiempo, causando muchas muertes en ellos que eran evitables. Recordemos
que se refosilaba Tartufo diciéndole a los médicos que esperen su turno. En segundo lugar, José Luis, la contratación pasada de médicos cubanos, que fue absolutamente ilegal y tramposa. Ilegal porque no se acreditó que esos cubanos fueran médicos, ni que hubieran homologado en tal caso sus títulos y que hubieran obtenido la cédula profesional en México para que pudieran trabajar legalmente aquí. Fue también una contratación tramposa porque el gobierno de México no realizó ningún contrato con los médicos cubanos, sino que hizo un convenio directo con el gobierno cubano para hacerle transferencias multimillonarias de dinero directo para apoyar económica al gobierno de la isla, propiciando la esclavitud de esos médicos, quienes recibieron un pago miserable mientras tenían a sus familias virtualmente secuestradas para asegurar el regreso de esos médicos a la isla. Y México, José Luis, se prestó a esa nueva forma de esclavitud y tráfico de personas. Mayor canallada, a mi modo de ver, imposible. Ahora se pretende reeditar esa infamia siguiendo al pie de la letra ese modus operandi. En efecto, la oferta a los médicos mexicanos que ha dado a conocer el gobierno de México es una contratación que se dijo inicialmente sería por tan solo 4 meses para mandarlos a las zonas marginadas de alto riesgo en total desamparo y con sueldos miserables. Que ahora diga que es por más tiempo, el gobierno sabe que una contratación de una plaza permanente la deja de hacer permanente en el momento que le viene en gana. Esa paga que le van a dar a los médicos en esas zonas pauperizadas del país equivale a lo que los médicos tendrán que gastar en viajes, alojamientos, alimentos y demás viáticos para regresar a los 4 meses o cuando el gobierno le dé la gana, con una mano adelante y otra detrás. Ese proceder gubernamental implica una grave injusticia. Por todo eso, José Luis, insisto en que la verdadera discusión no consiste en la nacionalización o en la nacionalidad de los médicos, sino en que las contrataciones sean legales, privilegiando a los médicos mexicanos y que todos reciban un trato digno, con prestaciones justas y algo fundamental, que cuenten con hospitales y clínicas dotadas de los insumos necesarios. Como penúltimo comentario te digo, José Luis, que si Tartufo se tomó la licencia de mandar al carajo a los opositores, nosotros alegremente también lo mandamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.